la monja que profetizó una catástrofe. Y nadie le creyó. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Fuego, fuego cayendo del cielo. El grito ahogado de Sor Magdalena rasgó la quietud del oratorio como un relámpago que parte la noche. Las llamas de los cirios se inclinaron ante aquel estallido y las sombras de los querubines pintados parecieron estremecerse. Eran las 3 de la madrugada, la hora que en el convento llaman el susurro de Dios, cuando la anciana monja, 72 años de silencio y obediencia, se incorporó sobresaltada, con el rostro surcado de lágrimas y el crucifijo repiqueteando sobre su pecho. Nunca antes había alzado la voz. Hija de campesinos castellanos, Sor Magdalena creía que la fe se cultiva en pequeños gestos: barrer el claustro al amanecer, remendar los hábitos ajenos, susurrar oraciones por los enfermos. Su presencia era tan discreta que muchos peregrinos decían sentir paz solo con verla. Por eso, cuando aquel grito desesperado brotó de su pecho, hasta las estatuas de mármol parecieron inclinarse para escuchar. La visión la sorprendió mientras rezaba el rosario. El suelo de mármol se desvaneció y ante sus ojos apareció un valle envuelto en llamas. Un rayo impactaba una fábrica química abandonada, la explosión levantaba una nube tóxica que se deslizaba como un manto oscuro sobre los tejados. Al mismo tiempo, el río crecía, arrancaba los puentes y devoraba las calles. Hombres, mujeres y niños corrían sin hallar refugio, la torre de la catedral se desplomaba como si la propia fe hubiese sido arrancada de raíz. El terror era tan vívido que olió el humo y sintió el calor abrasador en la piel. Entonces escuchó una voz, profunda y serena, que brotó en lo más hondo de su alma: advierte a mi pueblo. El tiempo de la misericordia se acorta. Esa frase quedó grabada como hierro candente. Cuando la visión se disipó, Sor Magdalena supo que el silencio sería una traición. Sin perder un instante, abandonó el oratorio y recorrió los claustros oscuros hacia la celda de la Madre Superiora. El corredor, apenas iluminado por lámparas de aceite, parecía más largo que nunca. Golpeó la puerta 3 veces, el sonido retumbó como campanas. Madre Inés abrió con el hábito desordenado y el ceño fruncido por la alarma. «Hermana, ¿qué sucede?», preguntó. La anciana reunió aliento y relató, detalle tras detalle, cada escena: el relámpago, la explosión, el torrente enfurecido, los gritos. Cada palabra se clavó en el corazón de la superiora. Madre Inés guardó un silencio denso antes de extender una mano para calmarla. «Descansa, hija. Mañana hablaremos con el capellán y discerniremos». Sin embargo, en sus ojos brillaba el miedo. Conocía la sobriedad de Sor Magdalena y presentía que aquello no era fantasía. Aún así, la disciplina eclesiástica exige prudencia. Para tranquilizarla, la acompañó a la enfermería. El termómetro marcó su temperatura habitual y el pulso era firme. El capellán, convocado a deshora, escuchó el relato y citó a San Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Recomendó oración y reposo. Sor Magdalena aceptó el ayuno, pero no el silencio. Cuando quedó sola, encendió una lámpara y comenzó a escribir cartas, al obispo, al alcalde, al párroco de los pueblos vecinos. Cada trazo suplicaba atención urgente. Afuera, el viento golpeó las contraventanas y un trueno sacudió el tejado, como si el cielo rubricara su testimonio. Aún temblando, la anciana regresó a su celda escoltada por una hermana joven. Varias novicias se santiguaron al verla pasar y los rumores volaron: ha tenido una visión, se ha vuelto loca, quizá es un signo del cielo. Cada comentario le dolía, pero afianzaba su propósito: hablaría, aunque el precio fuera el ridículo. Ya sola, se recostó en el lecho austero y oyó el tañido lejano de las campanas del pueblo. Recordó a los niños que buscaban pan en el convento y a las madres que encendían velas por sus enfermos. Pensar en esos rostros le renovó el valor, no permitiría que la tragedia los alcanzara sin advertencia. Apoyó el rosario sobre el pecho y murmuró como salmo de resistencia: advierte a mi pueblo, el reloj de la misericordia avanza.
Con esa certeza se durmió abrazada a la cruz, dispuesta a sostener su advertencia con la misma firmeza con la que había visto, con ojos abiertos y alma estremecida, el fuego caer del cielo. El sol apenas despuntaba cuando las campanas llamaron a laudes y Sor Magdalena, con los dedos aún entumecidos por la larga noche de escritura, entregó sus cartas selladas a la portera para que las enviara con el mensajero del convento. Había escrito 10, cada una dirigida a un destinatario clave: el obispo diocesano, el párroco del pueblo, el alcalde, el comandante de bomberos y hasta el director del hospital comarcal. En todas repetía, sin adornos, la misma súplica: prepárense para un incendio y una inundación, evacúen las zonas bajas y aseguren los depósitos químicos abandonados. Sin embargo, al caer la noche, las respuestas que retornaron fueron frías y formales. El obispo agradeció la preocupación piadosa, pero recordó que el discernimiento de fenómenos privados requiere tiempo y prudencia. El alcalde, en tono burlón, envió a un auxiliar para preguntar si la monja necesitaba asistencia médica. El comandante de bomberos dijo no tener personal ni fondos para hipótesis apocalípticas. Incluso dentro del convento su reputación comenzó a resquebrajarse. Algunas hermanas susurraban que la anciana sufría visiones producto de la senilidad, otras temían que atrajera malos espíritus con tantos presagios. La priora convocó un capítulo urgente y, tras escúchala, decretó silencio sobre el asunto para evitar escándalos. Sor Magdalena aceptó la obediencia, pero no renunció a la misión. Por la noche copiaba pasajes del Apocalipsis y los ocultaba en pequeños sobres que deslizaba bajo la puerta de las celdas, esperando tocar el corazón de alguna hermana. Un único eco favorable emergió cuando la periodista local, Isabel Jiménez, recibió una copia de la carta que el alcalde había ridiculizado. Intrigada, visitó el convento con su grabadora oculta. Sor Magdalena la recibió en el locutorio, separadas por la reja de madera oscura. Susurros quedaron registrados: no escriba mi nombre, lo importante es salvar vidas. Mire las nubes en el oeste, huela la electricidad en el aire. El cielo ya se prepara. La joven salió con el rostro pálido, prometiendo investigar la fábrica abandonada que la monja mencionaba. Pero nada cambió. En la tercera semana tras la visión, las lluvias se intensificaron y el río subió 20 centímetros, algo habitual en la estación. Los escépticos aprovecharon para burlarse, y ¿dónde está el fuego del cielo?, se preguntaban en la taberna. Las novicias empezaron a evitar pasar por delante de la celda de Sor Magdalena, temerosas de encontrarse con sus ojos encendidos. Y ella, en vez de resentirse, aumentó sus penitencias, dormía sobre tablas, ayunaba con pan y agua y rezaba el viacrucis en el claustro, confiando en que cada sacrificio, aunque ignorado por los hombres, fuera contado ante Dios. Una tarde, mientras tendía sábanas en el patio, divisó sobre las montañas un cúmulo de nubes negras, lisas y bajas como un techo ominoso. Sintió el mismo estremecimiento que la noche de la visión y, con el corazón desbocado, regresó a su celda para preparar una última carta: hoy es el día, al sonar el ángelus, el cielo se rasgará. La firmó con mano temblorosa y decidió que, si nadie quería escuchar, ella misma saldría del claustro para tocar la campana del pueblo. Con el hábito empapado por la llovizna y los pies doloridos, Sor Magdalena se arrodilló ante el crucifijo del portal y susurró: Señor, no permitas que la soberbia de los hombres convierta mi voz en eco perdido. Mientras tanto, a solo 6 kilómetros, el guardia nocturno de la vieja fábrica química encendía un cigarrillo junto a los depósitos de disolvente, sin imaginar que la tormenta que se acercaba traería algo más que lluvia. Un rugido sordo atravesó las montañas antes de que el primer relámpago desgarrara la tarde como un cuchillo incandescente. Eran las 5:57 de la tarde, 3 minutos antes del ángelus, cuando Sor Magdalena, de rodillas ante el altar, sintió que el piso temblaba igual que un corazón a punto de estallar. Afuera, los cipreses se doblegaban bajo un viento furioso, y la campana del convento repicaba sin manos que la meciesen, como si el propio metal hubiese entendido la urgencia celestial. A 6 kilómetros, en la fábrica química abandonada, el guardia nocturno Joaquín Carranza se cubrió la cabeza con la chaqueta mientras la lluvia empezaba a martillar el tejado de Uralita. Con un cigarrillo mal apagado entre los dedos, se maldijo por tener que vigilar un cascarón oxidado que el ayuntamiento ni siquiera quería demoler.
Fue entonces cuando una chispa, insignificante, casi poética, saltó sobre el charco de disolvente que goteaba de un tanque corroído. 3.1 El rayo y la explosión. El trueno definitivo cayó como martillo divino sobre la torre metálica del complejo. La descarga recorrió los conductos subterráneos y alcanzó el charco inflamable. ¡Boom! El estallido sacudió el valle con una ola de fuego naranja que se erguía varios pisos sobre el suelo. Un hongo de humo negro empezó a trepar por el cielo, arrastrando un olor acre que recordó al azufre bíblico. Las ventanas de las casas más cercanas estallaron, los cristales afilados parecían lluvia horizontal. En el convento, las vidrieras vibraron. Sor Magdalena se puso en pie, el crucifijo entre las manos, y gritó, a la capilla mayor, hijas, deprisa. Cierren puertas y ventanas. Su voz, que semanas antes había sido ignorada, ahora llevaba la autoridad de una campana de bronce. Las hermanas corrieron a cubrir las ranuras con mantas mojadas para filtrar el aire, pero una novicia, presa del pánico, intentó huir al claustro exterior. La anciana la sostuvo con fuerza. No temas, Dios no ha traído esta visión para que desfallezcamos, sino para que oremos. 3.2 El río que devoró las calles. La explosión fue solo el comienzo. El frente de tormenta estacionado sobre el valle volcó su furia en una hora, 128 milímetros de lluvia que transformaron el cauce del río Santa Clara en un torrente monstruoso. Las antiguas compuertas, nunca reforzadas por falta de presupuesto, se dieron como cartón mojado. Un muro de agua cargada de lodo y troncos embistió los barrios bajos. Estaciones meteorológicas registraron ráfagas de 110 kilómetros por hora que arrancaban tejados y tumbaban postes eléctricos. En la plaza central, el alcalde Osorio, el mismo que había tachado las cartas de delirios, trataba de dirigir una evacuación improvisada. Sus megáfonos se apagaron cuando la corriente se llevó el generador. La gente subía a los tejados, ondeando linternas como luciérnagas desesperadas. Al fondo, la nube tóxica avanzaba con oscura elegancia, opacando faroles y auroras. Los bomberos, sin máscaras suficientes, pedían refuerzos por radio. El chirrido estático fue la única respuesta. 3.3 Isabel y la primera transmisión. Mientras tanto, la periodista Isabel Jiménez, que había creído a Sor Magdalena, encendió su cámara desde la azotea del periódico local. Con la voz temblorosa relató en directo: hace semanas, una monja advirtió exactamente este escenario. Su emisión se viralizó en redes sociales y cadenas nacionales se enlazaron con el pueblo en ruinas. La incredulidad colectiva se transformó en asombro y, luego, en búsqueda frenética por la monja profeta. 3.4 El milagro en el convento. Aunque el convento se hallaba en una ladera baja, el lodo solo rozó sus muros y retrocedió como si una mano invisible lo contuviera. Las hermanas rezaban el Salmo 91, no te alcanzará la plaga que avanza en la penumbra, cuando vieron el resplandor anaranjado reflejarse en los vitrales. A cada explosión secundaria en la fábrica, el suelo retumbaba, sin embargo, ni una de las antiguas vigas cedió. La Madre Superiora comprendió que el edificio era, esa noche, arca y faro a la vez. Mandó abrir las puertas para acoger a los vecinos que trepaban colina arriba, empapados, suplicando refugio. 3.5 La plegaria que selló la jornada. Cerca de la medianoche, con más de 50 personas resguardadas en el refectorio, Sor Magdalena improvisó un altar frente a la puerta principal. Colocó allí su rosario ennegrecido y una vela aún encendida, símbolo de esperanza. Aunque exhausta, dirigió una última oración: que el Espíritu de Dios transforme estas llamas en luz para quienes hoy dudan y convierta el agua desbordada en río de misericordia. Fuera, los truenos se alejaban y la lluvia cedía a un silencio pesado. Cuando el helicóptero de rescate sobrevoló la colina al amanecer, captó una imagen que el país entero contempló con estupor: la fachada del convento, intacta, rodeada por un mar de lodo humeante, y una sola vela brillando en la puerta, custodiada por la figura frágil de una anciana monja. Aquel instante selló el vínculo entre la profecía ignorada y la catástrofe consumada. Pero lo que vendría después, las súplicas de perdón, los titulares internacionales y la última revelación de Sor Magdalena, apenas comenzaba a gestarse en los corazones que, la noche anterior, se habían negado a escuchar.
El alba se filtró en tono ceniciento sobre un valle irreconocible, árboles arrancados como cerillas húmedas, tejados esparcidos como naipes, un olor acre que se pegaba a la garganta. Sin electricidad ni teléfonos, la gente vagaba aturdida, descalza sobre el lodo, con la mirada clavada en un horizonte roto. A esa hora la periodista Isabel Jiménez, que había transmitido en directo la explosión, regresó al convento acompañada de un cámara y de un puñado de rescatistas. Esperaba un edificio en ruinas, pero halló un refugio vivo, más de un centenar de vecinos apiñados en el claustro, recibiendo sopa caliente servida en escudillas de hojalata. El contraste entre la devastación del exterior y la calma reverencial del interior conmocionó incluso a los más escépticos. Cuando Isabel pidió ver a Sor Magdalena, la encontró sentada en un banco de madera, sosteniendo la mano de un niño cubierto de hollín. La anciana alzó los ojos, tan serenos que parecían translúcidos, y la periodista comprendió que la historia de la monja profeta ya no era una nota marginal, sino el latido mismo de la tragedia. Con discreción, encendió el micrófono. A su alrededor, los rostros cansados de los refugiados se iluminaron, querían oír a la mujer cuya voz había sido ignorada mientras aún había tiempo de huir. Sor Magdalena habló sin alzar el tono. Dijo que en su visión no había fechas, solo la certeza de que el peligro era inminente y el mandato de advertir a todos. Explicó que había escrito cartas porque la palabra, cuando se hace tinta, vuela más lejos que un grito. Alguien preguntó por qué el convento había quedado a salvo. Ella respondió que no lo sabía, quizá la colina desviaba las aguas, quizá los muros, levantados con piedra antigua y oración diaria, resistían más que el hormigón moderno. Y añadió, casi susurrando, que a veces la providencia permite un pequeño milagro para que los incrédulos encuentren un puente hacia la fe. Las cámaras captaron cada frase y la señal, transmitida vía satélite por un equipo de la Guardia Civil, llegó en cuestión de horas a las cadenas nacionales. Titulares febriles inundaron las redes, la monja que avisó del desastre, cartas proféticas ignoradas por la burocracia, el convento, único punto intacto en zona de riesgo. Una ola de indignación estalló contra las autoridades que habían desoído la alerta. El alcalde, visible en pantalla con el rostro cubierto de barro, declaraba que nadie podía prever semejante cadena de hechos, mientras el video de archivo mostraba la firma con que había sellado la carta de vuelta a Sor Magdalena con la anotación archívese. En la capital diocesana, el obispo convocó de urgencia a su consejo. Tenía sobre la mesa la copia de la carta fechada 3 semanas atrás, estampada con el sello del registro eclesiástico. Algunos asesores pedían prudencia, otros temían un clamor popular que pusiera a la iglesia en ridículo si no reconocían la autenticidad del fenómeno. Al caer la tarde, partió en coche oficial hacia el convento, acompañado de un secretario y de un médico geriatra, aún quedaban voces que hablaban de delirios seniles. Necesitaba ver con sus propios ojos a la mujer que había trastocado la tranquila administración de la diócesis. Cuando llegó, el aire olía a sopa y a cera derretida. El obispo encontró a Sor Magdalena de pie, distribuyendo mantas. Se adelantó con expresión grave, pero la anciana, sin protocolo, le tomó las manos manchadas de barro. «Excelencia, gracias por venir. Traigo algo para usted». Sacó del bolsillo interior de su hábito el cuaderno donde había escrito, noche tras noche, detalles de la visión, y se lo entregó. Allí estaban los croquis de la fábrica, las anotaciones sobre el río, la descripción exacta de la nube tóxica. El obispo hojeó aquellas páginas y sintió un nudo en la garganta, cada detalle coincidía con las imágenes que acababa de ver desde el coche, en pantallas improvisadas de los reporteros. Afuera, una muchedumbre se había congregado en la explanada que precedía la puerta principal. Algunos sostenían velas, otros rosarios, muchos sollozaban de puro alivio. Cuando Sor Magdalena salió, un silencio reverente detuvo incluso el zumbido de los generadores de emergencia. Nadie sabía cómo dirigirse a ella, ¿hermana? ¿Madre? ¿Profeta? Una joven, la misma novicia que días antes había evitado su mirada, se adelantó temblando y se arrodilló, «Hermana, perdónenos por no creer». La anciana la alzó y la abrazó con ternura. Esa imagen, la monja frágil, cubierta aún de hollín, sosteniendo a la muchacha, dio la vuelta al mundo como icono de reconciliación.
Los siguientes días fueron un calvario de balances trágicos, 38 muertos, 112 heridos, daños incalculables. Entre los fallecidos estaba Joaquín Carranza, el guardia nocturno que había encendido aquel último cigarrillo. Su cuerpo fue hallado a 100 metros de la fábrica. Cada nueva cifra agravaba el sentimiento de culpa colectiva. El alcalde compareció ante la prensa con la carta de Sor Magdalena en la mano, confesando entre lágrimas que no la tomó en serio. El comandante de bomberos presentó su dimisión. El obispo anunció una comisión canónica para estudiar los escritos de la monja y discernir si se trataba de auténtico carisma profético. Nadie se atrevía ya a pronunciar la palabra delirio. Mientras tanto, dentro del convento, no hubo discursos de triunfo ni gestos de superioridad. Sor Magdalena insistía en que el verdadero milagro no era haber acertado, sino que aún quedara tiempo para reconstruir almas y hogares. Repartía rosarios, bendecía a los enfermos, escuchaba confesiones improvisadas. Cuando una anciana le preguntó por qué Dios había permitido tanto dolor, respondió: el dolor no lo envía Dios, lo trae nuestra ceguera. Él, en cambio, manda voces que gritan en el desierto. Escuchar o callar, esa es nuestra elección. La noche antes de que llegaran los ingenieros militares para demoler la fábrica en ruinas, la colina se encendió con cientos de velas. Vecinos y religiosas rezaron un rosario de acción de gracias. En el último misterio, el viento apagó muchas llamas, pero la vela que Sor Magdalena sostenía permaneció viva, como un pequeño faro sobre un océano de sombras. Esa fue la imagen que cerró la cobertura especial del Noticiero Nacional, una luz persistente en manos de la mujer que, ignorada por los hombres, había escuchado el murmullo de lo eterno y se atrevió a hablar antes de que el fuego cayera del cielo. El convento volvió a la rutina de maitines y campanas, pero nada era igual, las paredes olían a humo seco y la pequeña sala de visitas se desbordaba de cartas de agradecimiento, rosarios enviados desde América y recortes de prensa que proclamaban a la monja profeta. Sor Magdalena, en cambio, rechazó cualquier título. Con la misma humildad de siempre remendaba manteles, barría el claustro y rezaba por los muertos cuyos nombres leía en los periódicos. Sin embargo, un susurro incesante crecía entre los peregrinos, todos querían saber si quedaban más visiones por revelar, si otra tragedia acechaba detrás del silencio de la anciana. Durante el Adviento, cuando el frío mordía las piedras del claustro, Sor Magdalena reunió a la Madre Superiora, a la periodista Isabel Jiménez y al obispo en la biblioteca. Colocó sobre la mesa de roble su cuaderno de tapas desgastadas y anunció que había decidido sellarlo. Explicó que, tras la gran catástrofe, había tenido un último sueño, veía un jardín cálido, bañado en luz, donde niños jugaban bajo naranjos y el aire olía a pan recién horneado. Ningún presagio oscuro, solo paz. Creo que el Señor me muestra el descanso definitivo, dijo. Mi tarea en este valle ha terminado. Entregó la llave del cofrecillo donde guardaba su diario y pidió que se abriera solo cuando ella ya no estuviera. Las semanas siguientes pareció consumir las pocas fuerzas que la sostenían. Continuaba atendiendo a los necesitados, pero sus pasos eran más lentos y su mirada, a menudo, se perdía en la ventana que daba al valle, ahora en reconstrucción. El 2 de febrero, fiesta de la presentación, Sor Magdalena asistió a la misa de la Candelaria. Sostenía la vela encendida con manos temblorosas y repitió en voz baja: luz para alumbrar a las naciones. Esa misma noche se acostó temprano. Al amanecer, la hermana enfermera halló su lecho vacío de respiración, el rosario enredado en los dedos y una expresión de sosiego que conmovió incluso a quienes temían la muerte. El funeral reunió a miles. Bajo la bóveda de la iglesia, el obispo declaró que se abriría el proceso diocesano para estudiar sus escritos, no para canonizarla, insistió, sino para aprender a escuchar a quienes Dios elige como mensajeros incómodos. Antes del entierro, la Madre Superiora, fiel al deseo de la difunta, abrió el cofre. El cuaderno contenía páginas y páginas de oraciones, listas de nombres de familias del valle y una sola nota nueva, fechada 2 días antes de su muerte: si buscas señales, mira primero al pobre y al que llora, allí comienza toda profecía. No había ningún vaticinio futuro, solo exhortaciones de misericordia y llamadas a cuidar la tierra y el río que casi los había devorado.
Con el tiempo, la historia de la monja que profetizó la catástrofe se transformó en lección obligada para seminarios, en documental premiado y en peregrinación de quienes sobrevivieron a aquella noche. El convento fundó un pequeño centro de vigilancia ambiental, los bomberos renombraron su sede cuartel Santa Magdalena y el valle adoptó estrictos protocolos de seguridad química. Pero el mayor cambio se percibió en el corazón de la gente, cada vez que el río crece o el cielo truena, los vecinos recuerdan la voz que advirtió y el fuego que cayó. Entonces, tocan la campana del pueblo y rezan juntos, no por miedo al castigo divino, sino para no repetir la sordera que una vez convirtió una súplica en eco perdido. Así, sin monumentos de mármol ni placas doradas, el legado de Sor Magdalena se esparció como semilla, una invitación eterna a creer que, incluso cuando nadie nos cree, la verdad permanece encendida, del tamaño de una vela, para iluminar la noche de los incrédulos y guiar a los que aún buscan un despertar antes de que el cielo vuelva a abrirse. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.